bueno, está con nosotros Álvaro Sicarelli. Él es un analista internacional muy reconocido. Y bueno, ya tenemos historia en Día L con él. Y queríamos conversar un poco sobre su opinión, digamos, su visión sobre la situación del coronavirus, pero vista desde el costado de tal vez los bloques, las decisiones de los bloques, cómo se va a ir moviendo el mundo después de esto, que es algo en lo que en el primer episodio que hablamos sobre el tema del coronavirus, tocamos eso, ese tema de en qué sociedad nos vamos a despertar. Y bueno, en eso vamos a querer ir un poquito apuntando. Pero contanos, Álvaro, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta cuarentena? ¿Cómo te afectó hasta ahora la vida personal? Bueno, ¿cómo me trata? Por ahora bien, por suerte nada, de salud y físicamente estoy muy bien, me siento muy bien, no me puedo quejar. Yo siempre fui una persona muy de mi casa también, digamos, no soy muy ranero. Sí es verdad que todas las actividades que tenía, dictados de clases, conferencias, mi actividad desde el 10 de diciembre como funcionario público en la provincia de Santa Fe, eh, 3 veces por semana fue clausurada por completo. Eh, Cursos a los que yo estaba participando se cancelaron. Mi participación en medios, yendo a estudios de televisión y de radio, los cancelé porque me pareció que era conveniente así hacerlo, así que refugiado acá en mi departamento, entre mis libros, la computadora, streaming, cocinar, voy a tener engordando 6 7 kilos de más, así, Vamos a terminar todos así. dialogando con vecinos entre balcones, yendo a la terraza y te repito, mucha lectura, música, streaming, y tratando de seguir las noticias con un filtro y con un colador muy acentuado, porque realmente estamos, mira, yo te voy a hacer una analogía. Yo siento que frente al coronavirus, y en especial a lo que el coronavirus generó y genera en las sociedades, en las diversas sociedades del mundo, se expresa con sus intérpretes y analistas. Yo creo que hoy estamos en todos los medios de comunicación, los tradicionales como las redes sociales, llenos de analistas y opinólogos, ¿no? Que están, que tienen un océano de datos, un océano de argumentaciones y explicaciones, pero con 3 centímetros de profundidad. Claro. Entonces, frente a eso, de repente vos podés pasar desde las teorías conspiranoicas más extravagantes, pasando por líderes religiosos que anuncian por 39ª vez el fin del mundo, en el medio, panelistas que hasta hace poco hablaban muy dignamente de temas como el espectáculo, ¿no? ¿Quién se había casado con quién engañaba con quién se había hecho las tetas, el culo, se había puesto Claro. Botox, o quién había firmado qué cosa con qué contrato? De repente ahora son todos analistas, no solamente analistas en política internacional, sino epidemiólogos. Y los ves en televisión muy sueltos de, ¿no? Entonces, realmente eso es un poco lo que me preocupa. Y te repito, no estamos hablando solamente de medios, de cualquier loquito que se pone una camarita y a través de un canal de YouTube o acá de Instagram o alguna red social se pone a hablar. No, estamos hablando que en medios importantes, históricos, de mucha llegada, sale cualquier mamarracho a decir cualquier barbaridad. Y realmente eso me preocupa a veces un poquito más que el propio coronavirus, del que todos estamos expuestos, y que si bien podemos tomar todas las medidas y todos los recaudos, en especial el aislamiento, que no solamente es recomendable, sino que es obligatorio, y nos guste o no, mientras nos rija esta constitución y estas leyes y tengamos las autoridades constitucionales elegidas, tenemos que cumplir con esas normas y con los dictámenes de esas autoridades. Y una de ellas es el del aislamiento obligatorio, el cumplimiento lo más que se pueda. Ahora, obviamente hay momentos, yo hice una compra hace 10 días de alimentos, casi todos no perecederos, pero después de 10 días tuve que volver a salir hoy
a hacer una compra, porque si no me iba a quedar, hay alimentos que tengo que comprar porque son más bien frescos o duran en la cadena de frío 3, 4, 5 días. Ahora, me volví a meter adentro del departamento, no me puse a hacer running o a dar una vuelta, yo vivo en Recoleta, no me fui a dar una vuelta por la zona del Bellas Artes o del cementerio, o a caminar por Santa Fe y por Redón. No, no hice eso, como hace mucha gente. Entonces, Claro. entre la desinformación, la mala información y la responsabilidad de muchos comunicadores y la enorme responsabilidad de gran parte de la ciudadanía, que parece que se toma esto como un chiste, y del hecho que aún tomando todas las medidas uno está expuesto a contagiarse, aún tomando todas las medidas, es un cóctel bastante peligroso. Dicho Claro. esto, por lo demás, digo, estoy bien, no, no, mi familia bien y mis seres queridos también, así que, y a vos te veo bien, así que bueno, Sí, sí, estamos por ahora estamos bastante bien por todos, ahora. todos cumpliendo con eso. Estamos Ah, sobrellevando. me preguntan, ¿puedo contestar algo? ¿Puedo contestar algo? Contestá, contestá. Me preguntan si me preguntan si los que estamos pintados atrás, uno soy yo, sí. Este soy yo y este es mi maestro y mentor Juan José Sebrelli. Este es un cuadro de Martín Paicon, que la verdad hace poco tuve la suerte de que antes de la pandemia me lo entregaran. Estuvo expuesto este cuadro en una exposición sobre discípulos y maestros, y bueno, y tuve el honor de que Martín Paicon, un gran pintor argentino, me retratara junto a mi maestro y mentor Juan José Sebrelli, ¿no? Un hombre que además es como, que yo para mí el último de los grandes pensadores críticos de la Argentina, vivo, ¿no? Con 90 años y bueno, y hace 20 que me Sí, formo sí. con él. Y bueno, acá sí quería honrarlo también a él, que él además es grupo de riesgo, por un hombre grande, y está sobrellevando esto lo mejor posible, y también a un artista, ¿no? En un momento de tanta mediocridad, un homenaje a un gran pintor y artista argentino. Muy bien, sí, aparte muy lúcido como es él solo. Ujú. Otra cosa que aparte preguntaron, lo contesto rápido, preguntaron si iba a estar Sotelo, eso es en el Instagram de Álvaro, que va a ser a las Eso es, y 22. bueno, los invito después en mi Sí. perfil, @Álvaro Sicarelli, a sumarse a las 22 horas que lo voy a entrevistar a Nahuel, dentro de lo que yo llamo diálogos de la cuarentena, que puede ser la Claro. próxima película de terror de Quentin Tarantino, así de thriller, de suspenso, terror, pero bueno, nada, eso va a ser a partir de las 22 horas. Bueno, para empezar, te quería preguntar, rasguemos un poco la superficie y te pregunto qué es lo que opinás. Vos hablabas un poco recién de las medidas del gobierno, querámoslo o no. Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto de estas medidas? Si fueron correctas y cómo, y si deberían ser incluso más duras o cómo deberían modificarse según tu apreciación. Bien, como recién dije, critico a los opinadores, te imaginas que hacer una crítica de la cuestión técnica en materia sanitaria sería un Por poco supuesto. irresponsable. Lo que yo voy a decir es la apreciación por intuición, digamos, ¿no? En primer lugar, creo que el ministro de Salud se comió una curva terrible en este tema. Después, si era, a ver, quiero utilizar el término más correcto, si era oportuna o no su renuncia inmediata, ese es un tema que, bueno, solamente lo saben quienes tienen que llevar minuto a minuto la gerencia estratégica de la gestión de una epidemia, ¿no? Y yo no sé si cambiaba mucho o no que fuera renunciado el ministro. Sí puedo destacar algo que es la segunda del ministro, o sea, la viceministra de Salud, la doctora Carla Bisotti, expresidenta de la Sociedad Argentina de Epidemiología, una de las más prestigiosas infectólogas argentinas, que hoy es secretaria de Estado de Acceso a la Salud, casualmente designada 10 días antes de que se desate la pandemia y se declare la cuarentena, parece algo, ¿no? Claro. Está llevando adelante todas las cuestiones que tienen que ver con el sistema de testeos de casos sospechosos, la cuestión que tiene que ver con el tratamiento y confinamiento y resguardo de las personas confirmadas con contagio de coronavirus y su recuperación, y además colabora con las fuerzas de seguridad en lo que tiene que ver con el operativo de control y cumplimiento de la cuarentena. Y estoy hablando de una mujer que es técnica, es una funcionaria técnica, incluso fue directora del Programa General de Vacunas del Ministerio de Salud. No está hablando de una dirigente política, una militante, no. Por lo cual,
si bien critico la curva que se comió el ministro Ginés García y ciertas desafortunadas frases que además sigue repitiendo, porque me parece que dijo una bastante... No digo que no sea posible no pensarla, esto de que hay momentos en el que habrá que elegir a quién salvar y a quién no. Yo creo que eso debe ser una variable a contemplar dentro de Claro. una crisis pandémica como la que estamos viviendo. No sé si estamos en momentos como para que lo diga en cadena nacional ¿no? En una conferencia de prensa. O sea, olvidando eso, destaquemos la presencia de esta mujer, Carla Bisotti, y de su equipo. Destaco también el comportamiento de la hoy oposición al gobierno de Alberto Fernández en apoyar, en alinearse, en no hacer de esto, ¿no? Un juego de chicanas de ida y vuelta. Al presidente lo veo muy sólido, creo que está haciendo albertismo puro, creo que lo mejor que le puede pasar a Alberto es que esta crisis sea el motivo de ruptura en los próximos meses, definitivamente con la que, bah, con el Nosferatu con el que pactó, ¿no? Con la Mefistófeles con la que pactó, ¿no? El acuerdo político lo llevó a Sí. presidente que con un desparpajo total en medio de la cuarentena se facúa a buscar a la hija después de un año de recuperación de hacerse una rinoplastía y traérsela a Buenos Aires y de Buenos Aires tomarse un avión de la gobernación de Santa Cruz para irse al Calafate. Entonces, bueno, esperemos que el presidente de la Nación, con el que yo tengo relación personal desde hace muchísimos años, y excelente relación tengo, no lo he votado, y no creo que lo vote, no sé, pero bueno, no Está ha sido bien. de mi elección. Pero es un peronista pragmático, un peronista clásico y un peronista que sabe hasta dónde no tirar de la piola con estas cosas y cómo no solamente contener, pero si es necesario, correr a aquellos sectores que puedan poner en riesgo la dirección de su gobierno. Así que espero que el coronavirus y la pandemia del coronavirus y todas las acciones que él está tomando, que parece que la están poniendo bastante molesta, a la expresidenta y actual vicepresidenta espero que haga de Alberto el Néstor de Dualde. Y digamos que para Claro. fin de año quizá tengamos la suerte de que le diga a esta señora, señora, usted cumpla como corresponde su mandato de vicepresidenta hasta el 10 de diciembre del 2023, si es que la justicia y un juicio político de por medio, como corresponde, no la separan de su cargo, y Alberto gobierne como gobernó ella sin cobos, ¿no? Y en un gobierno de peronistas moderados, de peronistas clásicos, si suma liberales, bienvenido sea, como hizo Menem en su momento, y bueno, eh, quizás toda esta situación de crisis pueda generar esto. Yo la información que tengo, que hoy, exceptuando a Sabina Frederick y a Rossi, que provienen del riñón del kirchnerismo duro, el resto de los funcionarios que están al mando de la contención de la pandemia y de los coletazos que pega en la economía, en materia de seguridad, no, son del riñón del presidente Alberto Fernández. Quiero decir, realmente el kirchnerismo y la ultraizquierda ha quedado relegada, por lo cual me deja medianamente tranquilo. Esperemos que efectivamente esto continúe hasta el final de la cuarentena y permite, repito, reperfilar, que es un término que se está usando mucho, Sí. reperfilar el gobierno de Alberto. Déjame que antes de correr hacia el escenario internacional, te quería preguntar, vos estabas hablando del tema del accionar de la oposición, Mm. pero también tenemos una elección de medio término en el medio y tenemos para pensar en qué se va a transformar el mapa político de la Argentina en este año que queda digamos, un poquito más, año y unos meses, para definir las candidaturas del próximo año. ¿En qué se va a ir transformando el mapa político de la Argentina a partir de esta crisis? ¿Dónde vos ves posicionado a los hoy líderes y a los, digamos, wannabe líderes, a los que quieren ser parte de la clase política, los que se quieren involucrar? Primero tendrían que preocuparse por estar sanos y vivos al momento del cierre de listas. Sería primero, ¿no? Lo Sí, primero más importante, ¿no? En el día de hoy yo estaría preocupado más por estar sano y vivo.
porque puedo estar vivo y quedar ¿no? con secuelas de, qué sé yo, me parece, digo, estar hablando hoy. Que vos lo preguntes está muy bien, pero que algún dirigente hoy esté especulando con eso. Ahora, también se estaba hablando muchísimo de que muchos analistas, especialistas en comunicación, hablaban de la galtierización de la propaganda oficial del gobierno, que ya no solamente era como para levantar la moral de la ciudadanía argentina, recluida en sus casas, la que lo cumple, ¿no? El aislamiento, sino que también lo que hacía era poner al presidente, ¿no? Como a un líder casi dirigiendo una guerra, ¿no? En situación de estado de guerra y un líder casi de unidad nacional absoluta. ¿No? Se estaba hablando mucho de esto, por lo cual estaba desdibujando un poco el rol creciente que estaban teniendo ciertos dirigentes de la oposición, de Juntos por el Cambio o del incipiente y de nuevo reformulado movimiento liberal, que estaban empezando a encontrar sus lugares para proyectarse para el 2021, ¿no? Entonces parecía que, como que estaban quedando eclipsados por este Alberto Fernández que se estaba transformando como en el líder conductor de la Argentina unida, ¿no? Como una gran masa totalizada y homogénea frente a la pandemia, ¿no? Y decían de que los aparatos propagandísticos del Estado, del gobierno, estaban como fogoneando esto. Puede ser, cuánto dura eso no sé, cuánto puede servir de acá a una elección que para mí es muy lejana, porque repito, las cuestiones que tienen que ver con la salud física de la población hoy está en primer lugar, después viene, ¿no? la salud y la estabilidad económica de este país, y todo eso atravesado además con las cuestiones relativas al orden público. Hemos visto escenas en el conurbano bonaerense, hemos visto escenas en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en Tucumán, que parecía Westworld, pero no el Westworld del futuro dominado por la inteligencia artificial, el Westworld del parque de diversiones, ¿no? O sea, el lejano oeste, donde, ¿no? Una mezcla de anencefálicos y simiaje, ¿no? Tomando las calles, apedreando los móviles de policía y escupiéndole a los barbijos de la policía. Cosas que yo no podía creer las que estaba viendo. Hay una escena de un corte que parece que fuera como un piquete, que uno quiere prender fuego con alcohol y se tira encima y se prende fuego. Él creo que fue en Jujuy, no sé, un puntero de Sí. la Tupac Amaru, digo, escenas espantosas. Así que te imaginas que hoy tenemos que apuntar a todo esto. Ahora, después, quiénes pueden o no, qué sé yo, claramente uno venía viendo yo digo el mercado, sí, en el mercado político Mercado político. argentino, veía liderazgos en la oposición muy fuertes, ¿no? Patricia Bullrich estaba, por ejemplo, dentro de lo que es Juntos por el Cambio, llevando la batuta, ¿no? Del discurso del posmacrismo derechizado y endurecido, ¿no? Junto con Miguel Ángel Piqueto y con el respaldo de eh, Elisa Carrió, ¿no? Y yo creo que con el respaldo de ese 25-30% que Mauricio Macri detenta, ¿no? Porque no fue el 41% de gente que lo votó porque lo adoraba. Yo creo que a Macri hay un 25-30% que lo respalda, que lo vota con convencimiento, y después hubo otro 10-11% de votantes que más que nada Que lo fue han votado prestado. exactamente y que lo obligaron a cambiar, ¿no? Su forma de hacer política y de generar discurso político, también por temor a lo que se vino. Entonces está ese sector, pero también está el otro sector, que es el que llevan y encabezan Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y principalmente los gobernadores radicales, que, bueno, son más pragmáticos porque en el caso de Larreta y los gobernadores están gobernando sus provincias y tienen que lidiar con la relación con el Estado Nacional. Y en el caso de María Eugenia Vidal, creo que es casi número opuesto. Sí, ahí te podría decir a candidata a diputada nacional en el 2021, porque es una mujer que, guste o no, también tiene un piso electoral altísimo, de casi el 35% de los votos, y sería rarísimo que alguien quiera disputarle esa candidatura, que es una candidatura legislativa. Después, gobernadora,
en el 2023 si quiere ser gobernadora o presidenta, es otro cantar. Eh, pero repito, ¿no? Ahí hablo de Juntos por el Cambio porque es la coalición opositora más poderosa que se le puede enfrentar al gobierno, ¿no? Que tiene, si yo mal no hago cuenta, 4 gobernadores y tiene 116 diputados y veintitantos senadores nacionales y Y después 600 las intendencias. y 600, 700 intendentes en todo el país. Entonces, hablo de eso. Y después está el incipiente movimiento, el eterno incipiente movimiento liberal democrático, que bueno, que nada, me voy a reservar mis opiniones porque me las voy a reservar. Está bien, está bien. Porque no quiero hablar Eh, mal, no quiero hablar mal de amigos. Es lo que te digo. de compañeros. Sí, 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 compañeros. Bueno, déjame que ahora sí corramos hacia el escenario internacional y te quería plantear lo siguiente. Vemos los liderazgos que estaban, digamos, hasta ahora como planteándose esta cuestión de la derecha alternativa, los Trump, los Bolsonaro, Boris Johnson y demás, y vemos que en el manejo de esta crisis, en particular, se han portado de forma medio a contracara del mundo, como se portaban en general en la campaña. ¿No estaremos viendo que eso que parecía ser la promesa del futuro político de por lo menos la parte norte de Occidente se está disminuyendo y está yendo hacia a un declive? Esta elección de Estados Unidos, ¿cómo va a llevar a Trump en medio de una crisis económica como la que se promete que viene en torno a la situación del coronavirus? Y Boris Johnson ahora yendo para atrás con las medidas que había planteado antes de llevar adelante la economía como está para poder resguardar, digamos, los beneficios de la prosperidad y no la cuestión de la vida, digamos. ¿Cómo se va a llevar la gente esta situación de estar entre la economía y la vida? A ver, bueno, primero que para mí los tres dirigentes que nombraste, Trump, Bolsonaro y Boris Johnson, no son siquiera, no son liderazgos lineales. Para mí son totalmente distintos uno del otro. Para mí, realmente, aquellos que los ponen como en un mismo paquete, para mí la erran. Podría hablar de cada uno, pero voy a hablar en particular del de Boris Johnson. Boris Johnson es, y no por nada, es uno de su biografía de Winston Churchill, el famoso, un libro que se llama El Factor Churchill, que se los recomiendo, que lo editó en español Alianza Editorial. Repito, El Factor Churchill de Boris Johnson, el actual primer ministro. Es una biografía que si bien habla un poco de lo que fue la vida de Winston Churchill, como típica biografía, habla en realidad cómo ejercía el poder Churchill y cómo Churchill construyó poder para lograr, ¿no? sus cometidos, ¿no? Desde 1910 en adelante, cuando comenzó su carrera política, hasta, bueno, morir con los laureles de la gloria en el 65, ¿no? Y yo creo que Boris Johnson es el típico político churchilliano clásico, contradictorio, destemplado, absolutamente temerario, pero por sobre todas las cosas, el típico dirigente al estilo Churchill que transforma toda derrota en una victoria, al estilo Dunkerque. Y juega justamente a que a donde más le apunten, él se transforma como en un efecto, no sé, que además de que las balas si le rozan, le rebotan al otro. Tiene una Claro. capacidad impresionante con eso. Ahora bien, lo que aplicó Boris Johnson al comienzo de la pandemia no es un invento de Boris Johnson, no una locura de Boris No, Johnson. no. Están Lo los hablamos, lo manuales de hablamos. manejo de pandemias. Está, porque pareciera que Boris Johnson se levantó y dijo, hagan esto. Está dentro. Y sí, y sí, dentro del acuerdo de sus asesores científicos y sanitarios, era lógico aplicarlo, y él tenía la evidencia empírica para eso, y después los resultados no fueron los correctos, no está mal y no es un pecado que un líder asuma, además que lo asuma a él, no que use como fusible a su ministro de salud, que lo asuma a él y dé vuelta y dé un vuelco de timón. Obviamente estamos hablando de vidas humanas, es terrible, pero efectivamente, en algunos puntos, la situación de una pandemia es igual a la de una guerra, donde se analizan medidas con daños colaterales. Por eso Boris Johnson no me asombra que él haga esto. Y Boris Johnson, primero que tiene una mayoría holgadísima y volvió a llevar al Partido Conservador a victorias electorales
que no se veían desde el año 87, cuando Margaret Thatcher estaba en el pico total de su popularidad. Y yo estoy convencido de que si hubiera elecciones adelantadas las vuelve a ganar y con más votos. Porque Boris Johnson, a pesar de estos volantazos, de estas situaciones, lo que genera, y se ven los índices, índice de confianza, de que él aún tomando esas medidas abruptas o dando volantazos los da, sabe hacia dónde va o qué quiere contener. Después, bueno, los resultados serán los resultados. En el caso de Bolsonaro pasa algo muy particular. Uno, yo les pido por favor que pongan el nombre de Bolsonaro y al lado el nombre de su ministro de Salud y van a ver que toda la prensa opositora a Bolsonaro en Brasil, que es la mayoría, habla maravillas de cómo gestiona la epidemia el ministro de Salud de Bolsonaro, que creo que es un técnico, no es un político, pero si es un político creo que está afiliado a alguno de los partidos tradicionales de centro-centro-derecha, pero no es del riñón de Bolsonaro, y al mismo tiempo defenestran a Bolsonaro. Entonces yo no lo puedo entender. Si el ministro de Salud, que cumple órdenes del presidente, y que todo lo que hace lo tiene que hacer, con la anuencia final del presidente, está haciendo medianamente bien o bien las cosas, ¿cómo se entiende que la misma prensa que dice eso al rato trata de satánico como mínimo a Bolsonaro? Le digo, hagan ese ejercicio, busquen el nombre del ministro de Salud y pónganlo lo de Bolsonaro y van a ver que dicen que los diarios ponen, si bien se destaca la labor del ministro de Salud y de las agencias federales de emergencia sanitaria, bla, 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 Bolsonaro es un hijo de puta. No se entiende, no se entiende. Y algo parecido pasa con Trump, pero que creo que con esto que acaba de, no sé para el mediano y largo plazo, pero por lo menos este acuerdo bipartidista de JOC que acaban de aprobar, o que estaría por aprobar, aprobó el Senado y que estaría por aprobar la Cámara de Representantes con anuencia de muchos diputados del Partido Demócrata, yo creo que más la política de tasa cero de la Reserva Federal y medidas que toman los gobiernos, porque ustedes saben que muy bien que Estados Unidos efectivamente un país federal donde los estados tienen muchísima autonomía para tomar medidas de reactivación económica o de control del gasto público para no generar déficit. Yo creo que la recesión no va a ser tan grave como la que se espera, y claramente, viendo lo que tiene enfrente Trump, yo creo que Trump tiene asegurada, yo creo que desde el día que Nancy Pelosi rompió atrás de Trump el discurso ¿no? Del Estado de la Unión, yo creo que Trump ahí se aseguró la reelección, porque además, no nos olvidemos que Trump ya tiene totalmente alineado a todo el Partido Republicano detrás de su candidatura. Se sabe que el Partido Republicano es el partido con mayor movilización de votantes en un país donde es optativo votar, y donde la popularidad de Trump está inalterable en los famosos estados bisagras, que es el famoso cinturón industrial que con las medidas proteccionistas, por llamarlo así, de Trump, se vieron favorecidos, ¿no? Por ejemplo, el estado de Ohio. Y por eso yo creo que no creo que esto al revés. Y además Trump también está construyendo una imagen, ¿no? De un Franklin Delano Roosevelt o un Harry Truman liderando la guerra contra el nuevo nazismo que es el coronavirus, ¿no? O el Claro. coronachinus, como dice él. Bueno, de hecho, en las protestas de Hong Kong, en los carteles que usaban, en algunos de los carteles y las pintadas, escribían Chinasi. Así que lo tiene allanado el camino si quiere ir por ese lado, como el nuevo Claro, nazismo. y muchos líderes de protestas, por ejemplo las de Hong Kong, usan como retratos, ¿no? de gente que los inspiran a Trump, como en la década del 80 usaban el de Reagan, por ejemplo. Sí, ¿No? En las manifestaciones, por ejemplo, ¿no? contra el régimen de la Alemania Oriental o contra el régimen de Jaruzelski en Polonia o contra el régimen stalinista en Checoslovaquia, muchos jóvenes usaban pancartas con la cara, por ejemplo, de Helmut Kohl, de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, de líderes del centro derecha y de la derecha conservadora americana, porque eran como estímulos, ¿no? Y como símbolos que los unificaban frente a el totalitarismo soviético. Bueno, hoy está pasando lo mismo, no es casual, en Taiwán
que esto es un dato interesante, el diario La Nación hizo un artículo sobre esto, Taiwán, un país que está excluido del sistema de Naciones Unidas, un país al que no se le permite participar de la Organización Mundial de la Salud, porque pareciera que los 30 millones de taiwaneses no son seres humanos, no se enferman. Taiwán es uno de los países que mejor está conteniendo la pandemia, pero hay una particularidad, hace 2 meses que Taiwán viene avisando que esto iba a suceder, lo viene avisando a través de los press release del Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés y de los pocos embajadores que tiene, embajadas oficiales de los pocos países con los que tiene relaciones diplomáticas, y no se le ha prestado atención, no se lo dejó participar como observador de la última Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Y yo también ¿Y Taiwán qué es? Taiwán es la China democrática y anticomunista. Claro. Y otra pregunta que yo me hago, ¿dónde está la médica y el médico que en Wuhan habían informado a las autoridades y en el caso de la médica a medios internacionales sobre el comienzo de la pandemia del coronavirus en China? ¿Dónde están? ¿Alguien los volvió a ver? ¿Alguien puede dar fe Claro, que esa ya que, gente, ¿no? No nos ya que olvidemos qué hablamos de, régimen hay en China claro, ya que continental. hablamos de desaparecidos, digamos, la situación de China, digamos, el totalitarismo chino es muy fuerte y hablar de esta gente que es la que a los que principalmente la estrategia del gobierno chino al principio era silenciar esto cuando solo era un nuevo brote de una nueva neumonía. El manejo de la crisis, digamos, al principio la estrategia fue esa, silenciar a toda voz que esté rumoreando, que esté sacando a la luz en este momento, en ese momento, digamos, el tema del virus, digamos, que en ese momento no se sabía. Y bueno, después se les fue inevitable. No nos olvidemos que hicieron la celebración de Año Nuevo llorando por las víctimas de Wuhan, con un público de miles o Multitudinario. decenas de miles, claro, que estaban en ese momento concentrados, llorando lo que pasaba en otro lado y seguramente que entre esa multitud ahí también se empezó a esparcir mucho más todavía el virus. El manejo de esta crisis es completamente responsabilidad de China. Trump está haciendo una buena estrategia de culpar esto en China, porque Es lo lo mismo lógico que para cualquier hizo, persona, es lo mismo que hizo Reagan culpando a la Unión Soviética y a la Ucrania soviética sobre Chernobyl. Exactamente claro, lo mismo. Con la diferencia que China, por las particularidades que tiene un supuesto sistema de mercado abierto, respeto por la propiedad privada, la innovación y bla, 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 pero sigue teniendo y cada vez más concentrado un sistema político de características autoritarias, totalitarias, que persigue, que censura, que pone en prisiones a los opositores, que persigue, incluso hay denuncias hasta de genocidios contra practicantes de escuelas religiosas, como puede ser la famosa escuela Falun Gong o Falun Dafa, o minorías religiosas como son los uigures, que es la minoría china musulmana. Sabemos de lo que ha hecho China con la China popular, la China continental, con la censura a Google, el control del contenido en Internet. Está en todas las grandes empresas chinas e incluso extranjeras radicadas en territorios chinos. En los directorios de esas empresas hay un representante o más del Partido Comunista Chino en esos directorios para controlar lo que esos empresarios determinan, lo que genera no solamente un mecanismo de control absolutamente contrario a la libertad de prensa, sino además un sistema de corrupción, porque lo que terminan logrando es que esos representantes del Partido Comunista en esos directorios cobren coimas y sobornos para poderle permitir a los empresarios, chinos o extranjeros, hacer las cosas que quizás la ortodoxia del partido no lo permite. Así que guarda con la idealización de la China continental por el hecho de que desde Deng Xiaoping a la fecha viene abriendo su economía y viene no fomentando la inversión extranjera directa, viene fomentando la investigación en ciencia y tecnología, viene fomentando el comercio internacional. Incluso Xi Jinping ha tenido discursos en los organismos internacionales en defensa de la globalización que creo que no sé, ni Henry Kissinger, ni David Rockefeller, ni Soros podrían tener discursos discursos tan globalistas e internacionalistas como Xi Jinping, pero guarda que eso es
¿no? El velo de Isis que tapa un régimen que sigue, ¿no? Sigue casi inalterable como en la época de Mao. Te digo más, hoy Xi Jinping, ¿no? Después de Deng Xiaoping, de Jiang Zemin y de Hu Jintao, volvió a tener la suma del poder público como la tuvo Mao. Preside casi todos los organismos del poder de China, cuando antes estaban un poco más repartidos. Pero bueno, obviamente como de costumbre, y no solamente, bueno, con China obviamente por su éxito económico, ¿no? Pero también como pasa con Cuba, o pasa con Venezuela, o pasa con otros experimentos que hubo, hay como un manto de piedad y, ¿no? Se quiere meter el dedito en la llaga. Bueno, ahora el Claro. coronavirus hizo pasar por los aires y empezó a mostrar el costado oculto de un régimen que guarda, ¿eh? Porque estamos entrando en una nueva versión, ¿no? 5G, 5.0 de la Guerra Fría, ¿no? Incluso, bueno, no sé si vos querías comentar algo a esto y después quería hablar de algo que leí hace poquito recién en un artículo. Bueno, sí, de eso quería hablar, digamos, este tema de más a nivel internacional, digamos, no solo la estrategia de China, sino a nivel internacional. Vemos también, no es solo el tema de los Bolsonaro, digamos, hace que, salvando las diferencias, pertenecen conceptualmente a un movimiento internacional en contra de lo establecido, más allá de que Boris Johnson sea tradicional del Partido Conservador. Adoptó un discurso más en contra de lo establecido, como los otros referentes, como estos otros dos referentes que mencioné, y como muchos otros referentes en el mundo de derecha o de centro derecha lo han hecho. Hacia, digamos, en esta situación, digamos, que habla de una desglobalización muy fuerte y de países enteros que miran más hacia adentro, pero también la otra cara, digamos, los otros discursos, los discursos de los brazos para todo el mundo, de que tenemos que estar más unidos que nunca y eh, de instalar esta idea de que entre todos los países tiene que haber una cooperación mucho más profunda que la que hay hasta ahora. Saliendo de esta situación, saliendo de esta crisis, ¿cómo vamos a salir? ¿Con un auge más fuerte del conservadurismo popular o con un detrimento de este conservadurismo popular en favor de un globalismo recalcitrante que lleve hacia, ¿quién podría decirlo?, un gobierno mundial? Bueno, a ver, yo creo que desde principios del 2000, o sea, estos últimos 20 años, el mundo entró en un proceso de transición civilizatoria. Y todos los procesos de transición civilizatoria, o sea, hacia un nuevo modelo de cultura, economía, sociedad, política, ciencia, tecnología, ¿no? Y todo eso entrelazado de forma sistémica, de forma emergente y de forma compleja, ¿no? Eh, Siempre son traumáticos, todos. En los últimos 10.000 años de historia, de que hay registros, o sea, que la historia humana tiene registros, 10.000 años, todos los grandes saltos han sido, repito, sistémicos, emergentes, complejos y traumáticos. ¿Está? Incluso yo soy de los que sostienen que todo tiempo pasado fue peor, exceptuando en el arte quizás. En el arte podría decir que no, pero en lo demás, todo tiempo pasado fue peor. Dicho esto, la pregunta es, si ya sabemos que estamos en un proceso de transición, hay dos preguntas que nos tenemos que hacer. ¿La humanidad hacia dónde va? ¿Y quién va a liderar ese proceso hacia dónde va? ¿Correcto? Obviamente Sí. se presentan contendientes para ese liderazgo. Ahora, si los contendientes que se presentan son emergentes de meros espasmos por vacíos de poder de las estructuras tradicionales y de las dirigencias tradicionales, estamos al horno. Estamos al horno. Porque realmente no. Por ejemplo, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, y en el medio ese gran fenómeno que fue el Renacimiento, fue liderado por hombres y también mujeres que fueron formados por las estructuras ideológicas, educativas, económicas, ¿no?, comerciales del régimen que estaban reemplazando. No salieron de un... no eran rupturistas 100%. ¿Está? A ver, los humanistas del Renacimiento, los filósofos de la Ilustración
y los dirigentes políticos que salieron de la media y alta burguesía, que lideraron las grandes revoluciones liberales, e incluso también los dirigentes del movimiento obrero organizado, todos ellos fueron formados y surgieron de las estructuras de los regímenes que vinieron a reemplazar, para bien, para mal, pero que reemplazaron. ¿Correcto? Hasta el punto que muchos de ellos, si uno lee, no sé, las obras de Jean Jaurès, los discursos de Ferdinand de Lassalle, de Georges Sorel, estoy hablando de la izquierda, ¿no? O de Edward Bernstein, de Karkowski, incluso de Rosa Luxemburg, te estoy llevando a la izquierda más profunda, muchos hablan y proponen programas de cambio radical, pero demuestran y manifiestan su respeto a los grandes maestros del régimen anterior que los formaron, y de esas ideas, e incluso consideraban que muchas de ellas tenían que mantenerse, ¿correcto? O sea que liderar esta transición de camino a la tercera década del siglo XXI, sobre la base de me opongo a todo lo que está establecido, todo está mal, todo está mal, por derecha, por izquierda, por centro o por donde sea, que el discursito sea eso, me parece peligrosísimo, peligrosísimo. Y esto no quiere decir el punto medio, y esto no quiere decir la asepsia total de izquierdas y de derechas, no, lo que estoy planteando es, y me hago la misma pregunta que se hizo Zygmunt Bauman antes de morirse, ¿quién va a liderar esto? Y obviamente, ¿de dónde va a sacar legalidad y legitimidad para hacerlo? Y no sé qué es lo que viene. Yo lo que sí sé, que el sistema capitalista, que no es meramente un sistema económico, sino que es un sistema civilizatorio, es un modelo de civilización el capitalismo, porque lo complementan y lo componen factores no solamente económicos, sino políticos, culturales, sociales, al igual que todos los otros modelos de civilización que hemos vivido, con una particularidad, que es el que más se extendió en todo el globo. Mientras tuvimos modelos de civilización que pudieron ser diferentes en Oriente, en Occidente, durante muchos siglos, el capitalismo ya está expandido, para bien o para mal, con sus aciertos y sus errores, en todo el globo. Bien, ahora, ¿qué pasó? El capitalismo generó un proceso científico-tecnológico absolutamente acelerado, pero no generó un sistema económico, político y un cúmulo, una ética cultural que esté a la misma velocidad y vaya adoptando los cambios a la misma velocidad que la ciencia, la tecnología, la comunicación. ¿Se entiende? Entonces, los desafíos que genera, ¿no?, el ascenso de la inteligencia artificial, la convergencia entre el hombre y la máquina, incluso con todo lo que podemos discutir, el debate sobre las cuestiones de género sí, género no, transhumanismo, ¿no? Todos estos problemas, tenemos todavía un sistema político del siglo XX para enfrentar esos desafíos. Entonces acá o reformulamos por completo y fortalecemos por completo y de forma tajante el sistema de Estados-Nación que nos rige desde la Paz de Westfalia, con alteraciones solamente en 1917 o 1918 y en 1948 y 1989 con la caída de la Unión Soviética, ¿está? Es decir, un modelo del siglo XVI con esos cambios, o vamos a un modelo donde el Estado-Nación cada vez pierde poder y se va hacia un modelo de convergencia global, donde los Estados-Nación asumen que por sí solos no pueden resolver los grandes desafíos que se les enfrentan, la crisis económica, la crisis ambiental, la crisis energética, las pandemias, los movimientos migratorios, ¿no? Encontrar un modelo que no es el que está hoy. Naciones Unidas fracasó. Naciones Unidas falló y falla. Hoy tenemos la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el voto mayoritario lo tienen gobiernos de tendencia autoritaria, totalitaria o populista. Hoy tenemos el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas compuesto casi en la mitad por gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos. Hoy tenemos en Naciones Unidas un Consejo de Seguridad donde los estados claramente autoritarios, cuestionadas
su sistema electoral, su sistema de defensa de derechos y garantías, como son Rusia o China, tienen derecho a veto, de la misma manera que Francia y Estados Unidos o Gran Bretaña. Fracasó. No han impedido, si bien obviamente el sistema de Naciones Unidas o el sistema internacional evitó que desde 1945 en adelante no hubiera un conflicto bélico a la escala de la Segunda Guerra Mundial y que se llevara puesto 25 millones de personas en un único conflicto y que lo que existieron fueron focos en diversas regiones del mundo, muchos de ellos por cuestiones étnicas o por cuestiones de facciones políticas en un mismo país, ¿no? Como la desintegración de Yugoslavia o con la guerra de los Balcanes, o vemos también, ¿no?, el expansionismo ruso en Ucrania, en Georgia. Salvando eso, y problemas de guerrilla que encontramos en algunos países, no hemos vuelto a vivir una situación como la del 40. ¿Correcto? Eso obviamente fue la voluntad de los estados dentro del sistema internacional. Ahora, todo lo demás que nos está afectando, y lo vuelvo a repetir, la economía, la crisis económica, la ambiental, la transición de la matriz energética, que es obvio, porque los recursos no renovables se acaban y hay que crear nuevas fuentes de energía que los reemplacen. Entonces, no podemos estar discutiendo petróleo así. Bueno, a ver, muchachos, va una transición. ¿Cuál es? ¿Cómo hacerlo? Bien, ahora, ¿dónde están las instituciones para debatir eso? ¿Dónde están los liderazgos para eso? Es lo que yo no veo, y lo que veo es un surgimiento de figuras por izquierda o por derecha por espasmos, ¿viste? Y con el discurso está todo mal y hay que empezar de foja cero. No, de foja cero no, porque ya la historia se demostró que no se empezó nunca de foja cero. Sí de forma traumática se cambió, sí de forma hasta quizás violenta se cambió, desgraciadamente, pero no quiere decir que no se hayan mantenido ciertas estructuras que además son, creo que, innatas del ser humano, ¿no? El deseo de vivir en libertad, el deseo de poder ser dueño de tu patrimonio, de poder proteger a tu familia, de poder pensar a futuro. Claro, una discusión moral sería ¿por qué se extendió tan fácilmente el capitalismo en todo el mundo? Ahí estaría la respuesta, digamos. Yo creo Es que la más que moral naturaleza del es ser ética. humano. Yo creo que más que Claro. moral es ética. El problema es cuando se mete la moral en la política. En la política tiene que actuar la ética. ¿Por qué? Porque la moral es de alguna forma condenatoria. Es un elemento de condena, de juicio. ¿Está? Porque ¿quién establece qué es lo moral y qué no? Mientras que la ética es contemplativa, no relativa, contemplativa. Contempla muchos aspectos a la hora de hacer un juicio de valor. ¿Sí? Yo creo que acá cuando empieza toda esta cuestión de decir el político moralmente malo, cuando quizás es un político errado en la acción de gobierno, pero moralmente no es cuestionable. O meter como juicio de valor la condición sexual o la condición marital o gustos íntimos que bajo ningún punto de vista violan ninguna normativa, ni siquiera las más duras penalmente, ¿no? Ahora, yo hablo de cuestiones éticas, de valores que pueden ser aplicados en cualquier parte del mundo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de religión, y así podría nombrar muchos, pueden ser perfectamente aplicados en cualquier parte del mundo, porque en cualquier parte del mundo lo que hay, salvo por características físicas, climatológicas o geográficas, hay seres humanos, no hay especies distintas. Entonces, Álvaro, esto es lo que yo planteo. sí. Nos quedan 6 minutos y te quería dar 5, así después el otro restante lo cierro yo, para que me comentes, para que me digas en realidad, o le digas a toda la audiencia también, ese liderazgo que vos no estás viendo. Si vos lo estuvieses viendo, si vos estuvieses viendo a esa persona que va a ser el líder que va a conducir los caminos y los destinos del mundo de acá a 20, 30, 50 años, ¿qué le dirías? ¿Cuál es la recomendación para el liderazgo que vos darías? ¿Qué es la mirada que tiene que dar? ¿A dónde tiene que ir el mundo? En primer lugar, espero que sean varios líderes, no uno solo. Por Espero que supuesto, sean el varios. ejemplo es con uno. Bueno, si me cruzara con uno. Sí, sí. Y lo que pasa que también para dar un consejo, uno tiene que haber por lo menos
haber pasado por mínimamente el escritorio de la toma de decisiones, ¿no? Porque es muy fácil, ¿viste? Acá los argentinos somos todos directores técnicos, cancilleres, ministro de Economía, todo ¿viste? En el café y detrás de la pantalla, Sí. damos, ¿no? Y en primer lugar hay que ser muy cauteloso con eso. Pero, a ver, ¿qué hizo grande a los grandes estadistas? ¿Qué hizo grande a los grandes estadistas? Templanza en los peores momentos y en los más críticos, pero sin perder firmeza, ¿no? Templanza y Sí, firmeza, sí. que a veces parecen como contradictorias, ¿no? Firmeza, saber y poder desarrollar el sentido de la intuición del momento en el cual se toman o no las mejores decisiones, saberte asesorar, saberse rodear de buenos asesores, ¿está? No creérsela que uno se la sabe toda, no caer en los cantos de sirena ¿viste? De las masas que te aclaman y que te transforman en un mesías. O sea, cosas muy difíciles, porque además son cosas que para poder llevarlas adelante no necesitas solamente el componente político en el sentido de la formación o de la experiencia política o del conocimiento técnico que adquirís. Hay cuestiones que tienen que ver también con el componente psíquico del líder, ¿no? El componente tiene que ver psicológico. Así que le pediría eso, templanza, firmeza, saberse asesorar muy bien y no claudicar en aquello que por la comprobación y por su intuición cree que es lo correcto, sin creerse nunca que su verdad es absoluta, ¿no? Eso me parecería que sería el mejor concepto, el consejo que le podría dar. Bueno, muchísimas gracias Álvaro por haber estado hoy. Ahora vas a estar No, en tu vivo. sí. Así que bueno, los dejamos para que puedan ir al vivo de Álvaro ahora. Y bueno, en este último tiempo te habían preguntado si ibas a hacer un libro sobre todo esto en algún momento. Mira, la verdad, me cuesta mucho sublimar con la hoja en blanco. Te soy sincero, muchísimo, Sí. muchísimo, muchísimo. De las poquísimas virtudes que tengo, sé que el explayarme es una de ellas, el expresarme verbalmente es una de ellas. Quizás algún día lo que haga es con desgrabaciones de charlas, conferencias y entrevistas, quizás ahí reconfigurar eso y transformarlo en una prosa, pero me cuesta muchísimo. La verdad, hoy disfruto muchísimo de leer, de debatir, de dialogar, y espero después de la cuarentena volver a tener intimidad sexual, porque estoy bastante preocupado por eso. Y se lo Bueno, deseo a todos ustedes también. nos dejaste con este último deseo para todo el equipo de DL y para toda la gente que está viendo, que Todos, también vamos que podemos, sí se puede. la mayoría intuyo que hace rato que está ahí, que no puede, digamos, especialmente por la cuarentena, por lo menos. Pero bueno, Terrible, así que bueno, terrible. muchísimas gracias por haberte sumado el día de hoy. Esperamos No, que otro por día te favor. podamos tener en el estudio conversando sobre otros temas. Capaz ya tengamos uno de estos aspirantes líderes proponiendo una visión nueva del mundo, no lo sabemos, pero bueno, lo vamos a descubrir. Así es el campo de las ciencias sociales en el que tanto vos y yo nos relacionamos, así que bueno, te agradezco muchísimo y bueno, te despido. Agustín, permitime decir unas cosas, yo puedo empezar un poquito más tarde igual. Dale, Una única cosa un te quiero decir. En minutito, primer te lugar, queda. felicitarlos No, pero por la porque se te continuidad. corta, por eso. Sí, no, 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 no. En primer lugar, felicitarlos por Dale. la continuidad del proyecto, por el esfuerzo que hacen todos ustedes para que Día L continúe. Me parece que es un espacio de reflexión ineludible y creo que todos los que tenemos, odio el término influencer, pero que todos que tenemos incidencia en la opinión pública, dentro o fuera del mainstream, tenemos que sumarnos y colaborar con ustedes dándoles entrevistas. Y la verdad, sos un gran comunicador, sos un gran entrevistador, así que te felicito. Y bueno, nada, espero que después me pasen el link, así puedo subir la entrevista a mis redes y de nuevo los codeo con el corazón. Te codeamos también. Gracias, Álvaro. Hasta pronto. Hasta luego.